Bien, yo también los quiero. Entonces, vamos a trabajar nuestro último capítulo, porque en la última sesión vimos antibióticos, un tema súper bonito. Hoy lo complementamos con termino los antibacterianos DNA o la parte del ADN. Rapidísimo, si quieren, vemos un tema de antimicóticos, así mecanismos, full mecanismos, para que lo tengan en cuenta. Y vemos antivirales y antirretrovirales, ¿ok? Que es fácil, en realidad es rápido, así que no tendríamos por qué demorar más de la cuenta. Voy a presentar la pantalla. Qué bueno que los que ya hayan dado final estén igual con nosotros, ¿no? Qué bueno. Eso describe mucho la intención de aprender, que no aprendemos para un examen. Eso me parece genial. Aprendemos para la vida, aprendemos para nuestra actividad profesional. Ah, Mario, tienes todavía que dar examen tú, ¿no? Este, ¿Están viendo Sí, pero la pizarra? 25%, Doc. Es el 25% del promedio, ¿no? Todos ven la pizarra, ¿cierto? Sí, doctor. Esto fue lo último que hicimos. ¿No hemos visto síntesis de proteína? No, eso fue lo último que Ya, hicimos. bueno. Entonces, continuamos ahí nomás, porque no sé por qué no puedo borrar la pizarra. Continuamos aquí abajito. ¿Ya? Entonces, yo recuerdo haber hecho síntesis de proteínas. Coméntenme, síntesis de proteínas creo que fue virtual la clase. Yo les compartí un video. ¿Me comentan? No, me estoy equivocando, me estoy confundiendo. Sí, No, creo. doctor. Ya, bueno, lo trabajamos entonces, no hay problema. Pero 1:30 tengo que volar, ¿ya? Vamos a trabajar entonces. Síntesis de proteína. Si falta algo, lo terminamos el lunes temprano. Ya el lunes que es feriado, tempranito nos reunimos si faltara algo, solo si faltara. No voy a correr, ¿ya? Si falta algo, lunes 6 de la mañana, todos conectados. Si es que faltara. Solo si faltara, no estoy diciendo, imagínense, el único día que me podría quedar hasta un poquito más tarde sin levantarme, me voy a hacer levantar. No veo nada. Ya. Síntesis de proteínas. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es qué es una proteína, por qué es importante para la bacteria. ¿Qué es una proteína? Es una biomolécula que resulta de la polimerización de aminoácidos se forma, se construye, se sintetiza en el ribosoma por interacción con la subunidad, por interacción del RNA mensajero y el RNA de transferencia, ¿cierto? Listo. Eso es una proteína. Es una biomolécula, no se olviden, que resulta de la polimerización de aminoácidos, se sintetiza en el ribosoma por interacción del RNA mensajero y el RNA de transferencia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las proteínas? Porque ayudan a la bacteria a cumplir distintas funciones. Forman la pared Exactamente, también. ¿no? Sí, pero no es la más, digamos, sí, hay estructuras proteicas en la pared, en el caso, por ejemplo, del péptido glicano, ¿no? Ya desde que hablamos de péptido hay aminoácidos polimerizados, sí, pero no es, digamos, la función específica, principal, sino alguien dijo muy bien, estimula, ayuda, genera, apoya que la célula bacteriana cumpla con funciones. ¿Por qué? Porque las proteínas cumplen importantes funciones en el trabajo celular, por supuesto de toda célula, no solamente en las bacterias, en todas las células las proteínas cumplen funciones importantes
Por eso es que es vital su síntesis, es necesario que exista una correcta formación de proteínas, funciones en el trabajo celular, como por ejemplo, ahí entramos a estructuras, enzimas, transporte, señalización, comunicación, etcétera, ¿no? En realidad, almacenamiento. En realidad, las proteínas son aquellas biomoléculas que tienen la mayor cantidad de funciones. Y entonces, cuando nosotros intervenimos a la construcción de proteínas, sí lo he explicado, y ahorita se me está viniendo de Yabus, he puesto imágenes. A ver. No sé por qué, me dan así como flashes en el cerebro. Ya. Entonces, si nosotros generamos algún proceso, alguna interacción con el ribosoma y evitamos que se construya la proteína, entonces vamos a limitar el desarrollo de estos microorganismos, ¿cierto? Por eso es que en la mayoría de inhibidores de la síntesis de proteínas, dice proteínas, en la mayoría de síntesis de proteínas, hablamos de reacciones bacteriostáticas, ¿no? Bacteriostáticas, salvo los aminoglucósidos, que, bueno, sí tienen una importante función bactericida, ¿no? Entonces, voy a buscar una imagen del ribosoma para irlo pegando. Aquí tenemos una bonita. Y dentro de las subunidades ribosomales, el ribosoma, sí, me acuerdo de haber pegado esta imagen, pero bueno. Dentro del ribosoma tenemos las subunidades, que son la subunidad ribosomal, esa sería la 50S, y la subunidad ribosomal más pequeña sería la 30S. ¿Ok? Entonces, dentro de los diferentes mecanismos, tenemos, y de los más importantes, por supuesto, porque hay más, pero yo voy a mencionar los que tienen mayor representatividad dentro de la acción. Tenemos, por ejemplo, a los aminoglucósidos, ¿ok? Y las tetraciclinas como grupos farmacológicos que inhiben justamente la síntesis de proteínas por interacción con la subunidad ribosomal 30S, ¿ok? Aminoglucósidos y tetraciclinas. Luego hablaremos un poquito más de ellos, de cada uno, ¿ok? Para poder trabajar la acción. Y luego tenemos sobre la subunidad ribosomal 50S, encontramos a las lincosamidas, o primero empezamos los macrólidos, las lincosamidas, los fenicoles, ¿ok? Y linesolid. Estos van a ser agentes farmacológicos que trabajen sobre la subunidad ribosomal 50S. Sí, hola, Yarumi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Disculpe, sí, ahora que estoy revisando, eso sí ya nos ha enseñado. Sí, yo me acuerdo que les he enseñado, sí. Y yo dejé lo de DNA, me acuerdo, pero no se preocupen. Vamos a hacer, gracias. Vamos a hacer una revisión rapidísima, no voy a, porque me acuerdo haberles copiado y escrito hasta cómo se dan los mecanismos, ¿no? Sí, doctor, de las unidades Cuando 50S, 30S. el corte prematuro, ¿verdad? ¿Qué más dijimos? Dijimos Incorporación bloqueo de la incorrecta del síntesis del aminoácido. eso, incorporación incorrecta del aminoácido, corte prematuro de la cadena peptídica y una inhibición de la polimerización de los aminoácidos. Sí, me acuerdo. Pero estamos bien. Bueno, vamos como afán de repaso. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiarle de color a los aminoglucósidos y tetraciclinas para indicar que estos trabajan sobre la subunidad ribosomal 30S, ¿no? Y macrólidos, lincosamidas, fenicoles y linesolid sobre la 50S. No se olviden que los aminoglucósidos presentan un importante espectro sobre principalmente bacterias gram negativas, pero también tienen actividad sobre Staphylococcus aureus. Sin embargo, es necesario muchas veces que
para poder generar un ingreso importante en el gram positivo de estos aminoglucósidos, muchas veces se asocian a penicilinas, ¿no? Entonces van a encontrar muchos sinergismos entre una penicilina y un aminoglucósido, por ejemplo, amoxicilina, gentamicina, ¿no? Eso es bastante clásico también, y eso que genera facilita el ingreso del antibiótico, ¿no? En el caso del gram negativo, o del gram positivo, perdón, permite el ingreso del aminoglucósido a la célula, porque recuerden, el aminoglucósido debe trabajar sobre el ribosoma, y para eso tiene que atravesar el peptidoglicano. Entonces, la penicilina, mientras destruye el peptidoglicano o evita que se construya, rápidamente el aminoglucósido puede ingresar y generar acción sobre el ribosoma. En cuanto a los aminoglucósidos, entonces, también es importante que referenciemos que generan importantes reacciones adversas. 3 reacciones adversas asociadas a aminoglucósidos que son importantes, que va a ser la ototoxicidad, la nefrotoxicidad y el bloqueo neuromuscular, que ya si quisieran ustedes intervenir un poco más con la información, ¿no? Interviene muchas veces en el bloqueo de la liberación de acetilcolina. Por eso es que existe un bloqueo neuromuscular en las personas y sienten debilidad, etcétera, ¿no? Disminución de la fuerza de aprehensión, disminución de la contracción muscular y todo lo que nos facilita este proceso. Entonces, eso es como reacción adversa. De ahí no se olviden que del grupo de aminoglucósidos les indiqué que averigüemos cuáles producen ototoxicidad y cuáles producen nefrotoxicidad. Son 2 variables, 2 cambios significativos que pueden generarse al uso de aminoglucósidos. Las tetraciclinas se van a caracterizar por inhibir también la síntesis de proteínas por interacción con la subunidad ribosomal 30S, ¿no? En el caso de tetraciclinas tenemos un espectro significativo, bonito, tiene una importante actividad sobre infecciones por Clamidia trachomatis, aunque en realidad, si tuviésemos la oportunidad de elegir, de discriminar cuál es el antibiótico más específico para Clamidia trachomatis, de acuerdo a las exposiciones que han tenido, ¿cuál han visto? En práctica en aula, en la última exposición, de infecciones de transmisión sexual. No, para Clamidia trachomatis, no, eso sería para tricomonas vaginales, sí, metronidazol. Para tricomonas, sí, metronidazol. Para clamidia, ¿es verdad que la doxiciclina es importante? Sí, es muy importante la doxiciclina, pero ¿Clindamicina? También, no, clindamicina es para anaerobios. ¿Ciprofloxacino? Doxiciclina. Sí, Doxiciclina. Sí, la doxiciclina es una tetraciclina. El ciprofloxacino tiene acción, también tiene acción sobre Clamidia trachomatis. Bien, pero hay uno que es más específico. Acitromicina, doctor. Acitromicina, ¿ya? Se los comento para que lo podamos tener en cuenta. No significa con eso de que no tenga acción tetradoxiciclina. Es, como le vuelvo a repetir, o fue de los medicamentos más utilizados con mejor cobertura sobre clamidiosis, pero muchas veces las tetraciclinas generan mucho disconfort abdominal. ¿Y qué pasa cuando una persona utiliza un medicamento y este medicamento genera reacciones adversas que no son gratas? ¿Qué creen que sucede allá en el tiempo? ¿Baja adhesión al tratamiento? ¿Cómo? ¿Poca adhesión al tratamiento? Eso, ¿no? Baja la adherencia al tratamiento, lo abandona. Y cuando abandonamos el tratamiento, ¿qué favorecemos? ¿Resistencia? Resistencia, muy bien, resistencia, claro. Por eso es de que muchas veces esto digamos, se privilegia, ¿no? Se privilegia de alguna manera, hay que decirlo, se va a privilegiar trabajos con fármacos que sean mucho más seguros, ¿no? Que tengan menor eventos adversos. Y la citromicina frente a la doxiciclina, por supuesto, tiene mucho menos efectos adversos en el manejo, ¿no? Por lo menos en el tema de disconfort abdominal. ¿Ya? ¿Qué otro germen es importante para el uso de tetraciclina? Borrelia burgdorferi. Hemos hablado acerca de la enfermedad de Lyme, de la contaminación por garrapatas de venado, sobre todo. En Vibrio cholerae, igualmente, Vibrio cholerae también tetraciclinas, en el manejo de infecciones dermatológicas, en acné también tetraciclinas.
Pero si nosotros vemos o viéramos un caso, por ejemplo, de Vibrio cholerae, podríamos ejercer acción con tetraciclina, sí, pero también con cotrimoxazol, ¿no? Y ahora vamos a hablar del cotrimoxazol. ¿Qué es el cotrimoxazol? Es una sulfonamida. Interviene en el metabolismo del ácido fólico y lo que va a generar es inhibir la duplicación celular porque vamos a bloquear la construcción de bases nitrogenadas. Entonces, eso lo tenemos ahí como parte importante también del espectro de las sulfonamidas, lo tenemos entre paréntesis a un costadito, ¿ya? No se olviden entonces, las tetraciclinas generan disconfort abdominal, ese es el evento adverso más común, más frecuente, no es el más severo, pero sí es frecuente, y si habláramos del evento adverso más severo por uso de tetraciclinas, es la quelación de calcio. ¿Qué cosa significa quelar calcio? Significa generar complejos no biodisponibles y esto va a ejercer que el calcio en el organismo no sea, digamos, biodisponible y entonces las concentraciones generen que se pueda producir daños en la estructura ósea, en la estructura dentaria. Por eso es de que estas tetraciclinas tienen, según la categoría FDA, categoría D, ¿no? Categoría D de duda, donde se tiene que medir mucho el riesgo-beneficio. ¿Por qué razón? Porque puede generar mal desarrollo óseo del esqueleto, ¿no? En los fetos, y cuando estos luego crecen, pueden generar malformaciones en dientes, ¿no? Cuando ya nacen, por supuesto, ¿no? Cuando hubo el problema del cólera en nuestro país, se vio niños, ¿no? Que tenían malformaciones en dientes. ¿Por qué? Porque crecían en forma de puntas, en forma de estalactitas. Entonces habían dientes estagmiliformes. Y eso generaba, ¿no? Un mal aspecto, por supuesto. ¿Y eso es por qué? Porque no hubo una buena disponibilidad de calcio y potencialmente se debía al uso de tetraciclinas. Hola Ariana, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, doctor, buenos días. Entonces, ¿el cotrimoxazol se puede usar tanto para Vibrio cholerae como para neumocistis giro-ESI? También, claro, es de elección en negocio. Vamos a ver ahora el espectro. Ahí me pasaron un cuadrito una de sus compañeras de una de las secciones que hizo. Cuando hagan cosas bonitas que quieran compartir, pásenmelos. Yo así, como comparto de una persona, puedo compartir de todos. Total, la información se comparte, ¿no? El conocimiento se comparte, ¿no? No puede ser egoísta con sus resúmenes, con sus cuadros, con sus apuntes. Me parece interesante compartir eso. Bueno, entonces sí, efectivamente, es de elección para Pneumocystis jirovensii, es de elección para, puede utilizarse muy bien en Vibrio cholerae. No estoy diciendo que las toxiciclinas no se utilicen, las tetraciclinas no se utilicen. Se van a utilizar, pero el trabajo de cotrimoxazol también es bueno y tiene menos eventos adversos gastrointestinales comparados a las doxiciclinas, ¿no? Por ejemplo. En el caso de los macrólidos, los macrólidos son lo máximo, pues, ¿no? Los macrólidos tienen un espectro tan amplio como las aminopenicilinas, amplio, y ahí tendrían que revisar, me acuerdo haberles puesto revisar las PPTs, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hablar de los macrólidos de elección para Campylobacter jejuni, que es la infección que se desarrolla, se transmite a través de las heces de las aves? El huevo, les he hablado mucho del huevo, si se lava o no se lava, ¿verdad? Hemos conversado en infecciones de Helicobacter pylori, de esta importante asociación con claritromicina, que es un macrólido, en infecciones de vías respiratorias, ¿no? Los streptoneumonías son bastante cubiertos por acitromicina. Entonces, en realidad, los macrólidos tienen una significativa actividad dentro de muchos compuestos patógenos. Bordetella pertussis, que produce la tosferina, también con macrólidos se puede solucionar, eritromicina, ¿no? Y si quisiéramos fundamentar farmacodinámicamente esta eficacia, tendríamos que referir que estos fármacos inhiben la síntesis de proteínas por fijación con la subunidad ribosomal 50S, ¿verdad? 50S. En cuanto a los efectos adversos, mínimos, fotofobia reversible, por ahí reportan algunas ligeras ototoxicidades, algunas arritmias con elevación QT, pero ese es de muy baja incidencia, ¿no? Los macrólidos son muy generosos en el sentido de que los eventos adversos o su perfil de seguridad también es generoso.
Las lincosamidas son especialmente útiles en infecciones por anaerobios, ¿ya? Anaerobios y gram positivos. Ese es el principal espectro de las lincosamidas, en donde el representante prototipo es la clindamicina. No nos olvidemos, la clindamicina es el prototipo representante de lincosamidas. Dentro de los principales eventos adversos asociados a las lincosamidas está la sobreexpresión de Clostridium difficile, ¿no? Y el Clostridium difficile, como se hace disbiosis, entonces al uso de lincosamidas, entonces prolifera, ¿no? Prolifera Clostridium y eso va a generar colitis pseudomembranosa, ¿ya? Y la colitis pseudomembranosa, pues, genera diarreas, ¿no? Incomodidades en el paciente, ¿ya? Ahí, bueno, hay un tratamiento de elección, no sé si se acuerdan, que es la única indicación de vancomicina. ¿Por qué vía? Intravenosa. No, intravenosa es Oral. principalmente para Staphylococcus Oral, aureus oral, meticilino oral. resistente. Oral, muy bien, ya, oral, vancomicina por vía oral. Perfecto. En el caso de los fenicoles, también un generoso espectro, les comenté que en Europa no se usa, en Estados Unidos no se usa, pero en Hispanoamérica utilizamos sí fenicoles, cloranfenicol, que es el fármaco del prototipo. Sin embargo, bueno, y se utiliza ¿por qué? Por el tipo de resistencias que hay en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, el tema de resistencia hace que cloranfenicol todavía sea un fármaco importante, muy poco usado, sí, ¿por qué? Por el tema de seguridad, ¿no? José, hola. Hola, Profesor, José. disculpe, buenos días. ¿Cuál Muy había bien. dicho que era el espectro de las lincosamidas? Por favor, ¿lo podría repetir? Anaerobios, lincosamidas anaerobios, anaerobios y gram positivos principalmente. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Entonces, eso en relación a fenicoles, no sé si dije el espectro, tiene un espectro importante, ¿no? Por ejemplo, tiene actividad sobre Salmonella typhi, ¿no? Sobre Shigella, en realidad enterobacterias, trabajan muy bien con fenicol, o se trabaja muy bien con fenicoles, pero tiene un tema importante dentro de la mielosupresión, ¿no? Entonces puede producir anemia plástica, genera displasia medular y eso pues condena, ¿no? A un tema de un perfil de seguridad estrecho, ¿no? Es más, yo no sé si lo vieron, está pegado creo en una PPT, sobre un extracto de Goodman que dice que si el antibiótico, o sea, si es que solamente vamos a usar fenicoles si no hubiese otro tratamiento antes de, ¿no? Si es que no hubiese otro marcador de sensibilidad, bueno, en esa condición, midiendo riesgo-beneficio, se va a utilizar los fenicoles. No estoy satanizándolos, pero tienen un perfil de seguridad de revisión, ¿no? Importante. Y en el caso del Inesolid, que bloquea también la subunidad ribosomal 50S, ¿no? Haciendo que se pueda utilizar en infecciones de mucha resistencia, ¿no? Estafilococcus aureus meticilino resistente, TBC resistente, etc. Vamos a hablar del DNA bacteriano, ¿ok? Recordemos que el ADN bacteriano está en el citoplasma, no como en la célula eucariota, y este DNA, vamos a ver un ratito. Hay un núcleo y de acuerdo a las teorías semiconservativas de duplicación del ADN, el DNA bacteriano necesita aperturarse, ¿no? Entonces ingresamos a otro
a otra dimensión, ya que sería síntesis de metabolitos esenciales. Muy bien. Y aquí entramos al primer grupo significativo, que son las quinolonas. Dentro de las quinolonas tenemos las quinolonas antiguas o simplemente quinolonas o primera generación, donde encontramos al ácido naridíxico, al ácido pipemídico, pipemídico. En la segunda generación, y a partir de ahí ya son las fluorquinolonas, ténganlo en cuenta, a partir de aquí son las fluorquinolonas, viene la segunda generación, en donde destaca, por ejemplo, el norfloxacino y el ciprofloxacino. ¿Okay? En la tercera generación, que también es parte de fluorquinolonas, ¿okay? Tercera generación, tenemos al levofloxacino, y en la cuarta generación, y después vamos a marcar un poquito por generaciones, ¿ya? La cuarta generación, esto ya lo tenía en una tablita, se las voy a pegar. Cuarta generación, el gatifloxacino, el moxifloxacino, y el gatimoxi, levo, gatifloxi, se me fue, moxi, gati, bueno, se me fue ahorita, se me viene el otro que les dije. ¿El valofloxacino? Valofloxacino, gracias. Pepe Grillo, la conciencia, ¿no? Valofloxacino. Muy bien. Voy a pegarles ahí el espectro. A ver, un ratito. Ok. No sé si ahí lo ven. Un poquito más grande. Ponle chicos. Sí se ve. Hola. Ya, ok. Entonces, vamos a analizar un poquito el espectro, porque ya no lo escribo porque en realidad es bastante amplio el espectro que tienen las quinolonas, se convierten en un grupo importante dentro del manejo de infecciones. Tenemos ahí la primera generación con el naridíxico, el pipemídico, y un espectro principalmente cubierto para enterobacterias, ¿ok? Bacilos gram negativos, como E. coli, como Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Salmonella, Shigella, ¿ok? De elección, un buen manejo con estos fármacos. En la segunda generación, ciprofloxacino, norfloxacino, el ofloxacino, que es importante para infecciones oftalmológicas, tiene el mismo espectro que la primera generación, que significa que tiene actividad sobre bacterias gram negativas, E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Salmonella, Shigella,
pero además tiene cobertura sobre Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter, Xanthophyllum maltophilia, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrea, Vibrio cholerae, Campylobacter. Y cocáceas como Staphylococcus aureus, Epidermidis, y algunos atípicos como Chlamydia trachomatis, lo que les decía, ciprofloxacino también tiene actividad sobre Chlamydia trachomatis y Mycoplasma. ¿Ya? Por eso es de que son importantes agentes terapéuticos. Fíjense, el espectro ya es bastante amplio. Gracias, me va llegando un WhatsApp bonito, ahora lo leo. Alguien me ha mandado un cuadrito bonito. Levofloxacino, tercera generación, gracias. Tercera generación, levofloxacino, tiene la misma cobertura que la primera y que la segunda, o sea, como que cada generación asimila o acoge la cobertura anterior, pero genera un espectro más grande. Entonces, levofloxacino, lo importante del levofloxacino es analizar la oportunidad que tiene de actuar sobre infecciones de vías respiratorias, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque fíjense el espectro, tiene actividad sobre streptoneumonía, Clostridium neumonía, Mycoplasma neumonía. Entonces, el levofloxacino es un importante antibiótico en la acción de neumonías, ¿ya? Tiene mucha acción importante, bonita, para ejercer ahí la actividad. Y la cuarta generación recoge todo, ¿ok? Recoge todo, pero además tiene actividad sobre anaerobios, bacterioides, Clostridium neumonía, Mycoplasma neumonía, ureaplasma, ya si te infectas de ureaplasma ya pues es casi como sacarse la tinca, ¿no? ¿Qué más? Cocáceas, estreptoneumonía, MARSA, Staphylococcus aureus resistentes a penicilina. Entonces la cuarta generación, ¿no? Valofloxacino, gatifloxacino, son importantes dentro del manejo de estas infecciones muy complicadas, ¿ya? Muy complicadas o de patógenos muy resistentes. Y ahora nos vamos al fundamento farmacodinámico de por qué llegan a ser así de efectivos, ¿no? Cómo es que alcanzan a tener esta significante acción dentro de la actividad de los o de las bacterias. Vamos a analizar al ADN. Recordemos que el ADN es una doble hebra, ¿ok? Una doble hebra. Ojalá me salga, crucen los dedos, ahí está, hermoso, hermoso ADN, ¿no? Entonces, este ADN, según la teoría semiconservativa de duplicación, debe primero abrirse, ¿ok? Se debe abrir, ¿para qué? Para que se pueda copiar. Y para poderse abrir, utiliza una enzima, que es la enzima ADN girasa, ¿ok? ADN girasa. Y esta ADN girasa, ¿qué permite? Aperturar el ADN de tal manera que luego las enzimas polimerasas vayan a generar copias de las hebras, logrando tener dos hebras idénticas a las hebras madre. Y luego otra enzima que va a ser la topoisomerasa 4, ¿ok? La topoisomerasa 4, lo que van a hacer será cerrar a estas hebras. Y de tal manera que una vez que la cierra, ya tenemos dos ADNs idénticos, ¿no? Dos ADN idénticos. Bueno, asumamos que son idénticos, ya, idénticos. Caramba, ya me ojearon al ADN. Ya, supongamos que son idénticos. Entonces, gracias a esta dinámica de la ADN girasa que aperturó y de la topoisomerasa que cerró, podemos tener, ¿no? Podemos tener dos hebras idénticas o dos paquetes de ácidos nucleicos idénticos y de tal manera la célula podrá duplicarse, ¿ok? El hecho de tener dos ADN le permite a la célula bacteriana hacer un siguiente paso que va a ser el de fisión binaria. ¿Qué pasa por la fisión binaria? La célula se duplica. Y es ahí entonces donde encontramos los targets farmacológicos de las quinolonas, ¿no?
¿Quiénes serían? Pues las enzimas, ¿no? No hay otro, ya que si inhibimos a las enzimas con las quinolonas, inhibimos a las enzimas, primero que el ADN no se abre, si no se abre no se copia, si no se copia no se replica. Y por otro lado, la topoisomerasa 4, que se inhibe, y si se inhibe, el ADN no se cierra. Si ya en algún momento de repente se había copiado, lo que se copió ya no se va a cerrar. Y si la célula o bacteriana ya no tiene ADN, se destina a morir. Entonces, qué chévere, ¿no? Qué chévere que con este grupo farmacológico tan importante, tan amplio, tan rico en cobertura, podamos tener una inhibición de gérmenes de una manera de interacción con las fibras de ADN. Y son justamente estas enzimas, las ADN girasa y las topoisomerasa 4, que pueden ser marcadores de resistencia para las bacterias. ¿De qué razón? ¿Cómo? Pues la bacteria puede generar ciertas modificaciones en las enzimas sin que pierda la función y que haga que el fármaco pierda actividad, ¿no? Eso sí puede hacer la bacteria y es justamente las dinámicas de resistencia que van a desarrollar estos grupos farmacológicos. ¿Me han entendido? ¿Alguna pregunta? Doctor, la Sí, señor. topoisomerasa 4 también hace la... O sea, dijo que era para cerrar, ¿verdad? ¿O me Para estoy cerrar, confundiendo? principalmente, ¿no? Es la que genera la contorsión negativa del DNA para comenzar a cerrar nuevamente la hebra. Ya, doctor, sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dentro de las reacciones adversas más significativas para las quinolonas, tenemos lo más destacado, digamos, lo que siempre preguntan, es inflamación de tendones, ¿ok? Inflamación muscular, contracción muscular, inflamación de tendones. Y esto en adultos mayores puede generar ruptura de tendones, ¿ya? Por ahí, de repente ya no se les preguntemos nosotros, pero más adelante, por favor, háganos quedar bien, respondan, ¿ya? Las quinolonas tienen como acción adversa la inflamación de tendones, la ruptura de tendones, el daño al cartílago de crecimiento. Por eso es de que muchas veces el uso en menores, ¿no? Menores de 16 años, tiene que ser muy observado, muy condicionado a que realmente sea necesario. Fotofobia, cristaluria, por eso es necesario que se administren con bastante agua. Hola, Shirley. Shirley, hola. Creo que era el tendón de Aquiles, la ruptura del tendón de Aquiles, el más común. Sí, el calcáneo, ¿no? El calcáneo es que es un tendón grueso, Ajá, se inflama. los tres, ¿Ah? que une los tres, ajá, lo de trigémino y bigémino, ¿qué hablo? A ver, pongan en revisión su anatomía. Ya, muy bien. Gastronemia, Entonces, gastronemia, perdón. muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La acción de estas enzimas y sus eventos adversos más significativos. Revisen siempre el espectro porque esto nos va a permitir darle el fundamento a algún proceso infeccioso, ¿no? Supongamos que viene un caso por ahí de una clamidiosis o de una pseudomonas aeruginosa y les comentan que es tratada con ciprofloxacino. Entonces, este espectro, estas tablas nos van a permitir dar el fundamento si es viable o no es viable, también puede darse la condición. Por lo general no se preguntan cuando no, pero de todas maneras es importante de revisión, ¿ok? Hola, Barzola, cuéntame. Doctor, disculpe, es una consulta por el RAM que usted comentó de este medicamento. Específicamente, doctor, ¿tendrá acción sobre el colágeno de los fibroblastos que componen los tendones o sobre las células que están en la parte de Y revestimiento para adherirse al, la o sea, al desarrollan. hueso? Ajá, porque en realidad es, o sea, Perfecto. me genera un poco de duda, porque de todas Ajá, formas, un poco de ruido. ujú. Disculpe, ¿me Se escucha? los dejo de tarea, de buena Ah, intención para que lo revisen. ¿Ya? A ver, perdón un minuto, por favor, voy a revisar un texto. Chicos, discúlpenme, bueno, volvemos. ¿Estamos aquí?
68, los 68 están atentos o se han puesto a grabar nomás en el trabajo. ¿Ya? Muy bien, entonces eso era en relación a las quinolonas 1 y 2, 3. Tapaba la pantalla. Vamos a hablar de otro grupo importante, ¿ya? Gracias por todo eso, está bonito. Ya, vamos a hablar de las sulfonamidas, ¿ya? En el caso de las sulfonamidas, tienen un mecanismo bien bonito, bien interesante es ese tema de sulfonamidas. Les voy a pegar aquí lo del espectro, porque copió Maltofili, a ver un poquito. Les voy a pegar este espectro que me hicieron llegar, que me parece súper chévere. Ahí está. Miren este espectro. En el caso de las sulfonamidas, el fármaco prototipo en realidad son dos fármacos, ¿ya? Es el sulfametoxazol más trimetoprim. A esta asociación se le conoce como cotrimoxazol. ¿Por qué? Con exactitud no sé, sospecho que deben haber asociado la palabra para evitar estar escribiendo tanto, ¿no? Sulfametoxazol más trimetoprim, ya, cotrimoxazol. Entonces ahí tenemos el nombre. Esta asociación tiene un espectro, fíjense, bonitos, donde vemos gram positivos, incluidos estafilococos aureus, incluyendo MARSA, Listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes no hemos hablado mucho de ella, es un bacilo gram positivo, ¿no? Que se transmite por aguas contaminadas y hortalizas mal sanitizadas. La referencia bibliográfica nos habla, por ejemplo, del arroz frito. Me acuerdo que en el 5 o 6 yo pregunté, ¿y qué cosa es el arroz frito? ¿Qué es el arroz frito para ustedes, chicos? O para nosotros. El chao. El chaufa, pues, ¿no? El chaufa. Y es que el chaufa lleva, por ejemplo, la cebolla china en la parte final de la cocción. Tanto así que muchas veces, en muchos sitios, sobre todo cuando se compra fuera de casa, la cebolla china del arroz chaufa la ponen cruda y la ponen encima como adorno. Y en muchos casos está mal sanitizada, ¿no? O cuando se compra el caldo de gallina, también te viene con la cebolla china solamente picada, ¿no? Y a la temperatura del caldo no termina de matar todas las bacterias. Entre ellas, Listeria monocitógenes. Entonces, ese es un bacilo importante que se tiene cobertura con amoxicilina, ¿ok? Pero también con sulfametoxazol más trimetoprim. Como vemos, tiene una acción, un espectro también sobre gram negativos, E. coli, Proteus, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Yersinia, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Stenotrophomas maltophilia. Bueno, a ver, quien pronuncie esto rápido, le pongo 2 puntos más en promedio final. Burkholderia, ¿no? Cepacia, que en realidad es un patógeno poco conocido. Y en algunas micosis, o parasitosis, neumocitis quirobensi, que es donde va a ser el tratamiento de elección, Toxoplasma gondii, Isospora belli y Cyclospora cayetanensis. Estas cepas son sensibles a cotrimoxazol. Pero ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo es la historia? Bueno, yo en clases contaba una historia bonita, ¿no? De dos enamorados. ¿Se acuerdan la historia? Los que han llevado teoría conmigo. Sí. ¿De qué trataba? El que hizo el ejemplo conmigo, doctor. Ah, ¿tú fuiste la del ejemplo? Ya, soy muy bien. ¿Tú fuiste la del ejemplo? Sí, No, ¿no? o sea, Nichisaka y Sebastián creo que fueron. Ah, Nishizaki y Sebastián. Bueno, eran No le dos alcanzaba, novios, no le ¿no? alcanzaba. No le alcanzaba el dinero. Y era un novio que luego tenía que compartir su sueldo con dos novias, porque era así de generoso, ¿no? Él no quería que la novia trabaje o la pareja trabaje y le decía, yo te voy a dar el 100% de mi sueldo.
Y luego llegó otra persona, otra pareja, ¿no? Que dentro de su amplia generosidad también le dijo, voy a satisfacer todos tus más finos y exquisitos deseos, ¿no? Y entonces también le ofreció su sueldo, pero ya tenía un compromiso previo, entonces tenía que dividir sus ingresos entre las dos beneficiarias, ¿no? O beneficiadas, llamémoslo de alguna manera. Por lo tanto, disminuía todo el ingreso en un 50%. Y es que, ¿qué es lo que voy a explicar con esto? Porque dimos ese tipo de ejemplos, ¿no? Gamificando el conocimiento, haciéndolo un poco más divertido, y era la intención de revisar cómo es que la bacteria construye su ADN. Interesante de hablar del ácido paraminobenzoico, que es un nombre largo, feo, ¿no? Vamos a hacer una cuestión de entendimiento. A lo que vamos a referirnos es puntualmente a la duplicación celular. ¿Ok? A la duplicación celular. Pero para que se duplique la célula necesita duplicar DNA. Y para duplicar DNA necesita construir ácidos nucleicos. La célula bacteriana, ¿no? Ácidos nucleicos. Y para producir ácidos nucleicos o generar ácidos nucleicos necesita de nucleótidos. Y para generar nucleótidos necesita bases nitrogenadas. Del ciclo de purinas y también pirimidinas, pero ahorita vamos a hablar de purinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la célula bacteriana construye purinas, ¿ok? Indirectamente está construyendo bases nitrogenadas y con estos nucleótidos y los nucleótidos ácidos nucleicos que permitirá la duplicación del ADN y la duplicación del ADN celular. Entonces, lo que vamos a revisar en este momento es cómo intervenimos, ¿ok? Metabólicamente, la construcción de purinas. ¿Cómo es que cotrimoxazol, y cuando hablo de cotrimoxazol, recuerden, es la asociación sulfametoxazol-trimetoprim, cómo cotrimoxazol bloquea la síntesis de purinas? Al bloquear la síntesis de purinas, bloqueamos la construcción de bases nitrogenadas, de nucleótidos, de ácidos nucleicos, de duplicación del ADN y por lo tanto evitamos la duplicación celular. Y cuando la célula no se duplica, ¿hacia dónde se dirige? A la muerte. ¿Ok? Apoptosis. Entonces, vamos a reconocer, ¿me han entendido el objetivo? ¿Se ha entendido el objetivo de usar cotrimoxazol? ¿Sí? Sí, Ok, todos, ¿no? Todos, ¿seguros? Están distraídos, ¿ah? Ya, nos vamos en 3, 2, 1, acabamos aquí. Necesito atención, ¿ah? Entonces, No. el ácido paraminobenzoico, que por siglas se conoce como PABA, ¿ok? PABA. Esta PABA, que es de la bacteria, ¿ok? Vamos a ver cómo construye su ADN. Esta PABA, vamos a hacer una línea, creo que es con esto. Uy, no sé qué hice. Acá con esto. Este ácido paraminobenzoico, por la enzima hidrofolato reductasa, esa es la enzima, por la enzima de hidrofolato reductasa, transforma el ácido dihidrofólico, estamos viendo lo regular, lo que sucede en la bacteria, y lo transforma en el ácido paraminobenzoico lo transforma en ácido dihidrofólico. ¿Ok? En ácido dihidrofólico. Y este ácido dihidrofólico, por la enzima dihidrofolato reductasa, pasa a ser ácido tetrahidrofólico. ¿Ok? La enzima dihidrofolato reductasa. Entonces vamos hacia acá. ¿Ok?
la enzima dihidrofolato reductasa. Muy bien. Doc, Doctor, en ¿la primera enzima no es dihidropeptidato sintasa? Perdón, ¿y qué he puesto? Discúlpeme, sí, dihidropeptidato sintasa. Sorry, ya. Gracias por la corrección. Quería ver si estaban atentos. No, mentira, me equivoqué. Ya, entonces, estas son enzimas. Ya, estas son enzimas. Ya, perfecto. Eso es lo regular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ácido tetrahidrofólico luego va a continuar metabolismos, ¿ok? Hasta llegar a ser purinas. Y las purinas, ya dijimos, ¿qué constituyen? los nucleótidos. Los ¿Bases hidrogenadas? Las bases bases nitrogenadas. nitrogenadas, y las bases nitrogenadas los nucleótidos, y los nucleótidos construyen ácidos nucleicos, duplican ADN, duplicación celular. ¿Estamos? Y entonces ahí intervenimos con sulfametoxazol. ¿De qué manera? Sulfametoxazol es un análogo del PABA. ¿Qué significa? Que sulfametoxazol imita a la estructura del ácido paraminobenzoico, o sea, del PABA. Eso significa, o eso genera, eso hace que la bacteria y su enzima dihidropeptidato sintasa ahora tenga dos sustratos, ¿no? Dos moléculas con las cuales va a trabajar. ¿Cuál es la primera molécula? La dihidrofolato reductasa. Y la segunda molécula, el sulfametoxazol. Entonces, esa condición de que una enzima tenga dos sustratos se conoce como inhibición competitiva. ¿Por qué razón? Porque los dos sustratos, o sea, sulfametoxazol y ácido paraminobenzoico, entre comillas, van a competir por la acción de la enzima. Y cuando la enzima decida irse por el sulfametoxazol, formará un metabolito inactivo. ¿Dijo? ¿Competir? Inhibición competitiva. Ajá, inhibición competitiva. Están reunidos, muy bien. Entonces, ojo, no es una inhibición del proceso enzimático, ¿ah? O sea, no es que bloquea la enzima en un 100%, ¿no? Sino que como hay dos sustratos, hay una inhibición por competencia. Eso nos lleva a que la expresión de purinas disminuya en qué porcentaje si la dihidropeptidato sintasa se desdobla o trabaja con dos sustratos. 50%. 50%. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo que disminuimos en un 50% la producción de purinas? Tap, tap. Sí. Reacciones. 1, 2, 3. Repito. ¿Es necesario que repita esto? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya, ok. Perfecto. Pero Hemos doctor, entendido. entonces, Entonces, para escribirlo como farmacodinámica, ¿cómo diríamos? El ya, ahorita sulfametoxazol. lo tipeamos. Ahorita ya. lo tipeamos. Primero lo entendemos, de ahí le damos forma de expresión. ¿Ya? Entonces, ¿hasta aquí estamos claros? Pero todavía purinas, gracias, todavía purinas se están construyendo en un 50%. ¿Cómo terminamos de inhibir a ese 50%? Con la inseparable amiga de sulfametoxazol. ¿Quién es? Trimetoprim. Entonces, trimetoprim bloquea o inhibe a la dihidrofolato reductasa. Y si bloqueamos a la dihidrofolato reductasa, ya no hay expresión de ácido tetrahidrofólico. Ahora sí, completamos todo. Ya no hay síntesis de purinas, ya no hay construcción de ADN. Siempre van juntos, ¿ya? Alguna vez
yo también me generé la duda, ya después leyendo un poco más lo entendí, y decían, ¿y por qué no se le da solamente trimestoprim? Finalmente estamos bloqueando la parte final del metabolismo, ¿para qué iría sulfametoxazol? Por un tema de dosis de seguridad, ¿no? Yo no puedo administrar más trimestoprim por un tema de seguridad del medicamento. Entonces, pero la concentración que es efectiva tiene cobertura del 50%, entonces tengo que apoyarme en sulfametoxazol para que no haya ninguna complicación de por medio. ¿Ok? Vamos a generar la redacción, a ver, de esto, ¿ya? Cotrimoxazol. Cotrimoxazol. Recuerden que cuando hablamos de cotrimoxazol estamos hablando de la asociación, ¿ah? Vamos a ver. A ver. Sulfametoxazol. Metoxazol. Es un análogo del PABA bacteriano que genera inhibición competitiva, análogo del PABA, que genera inhibición competitiva de la enzima hidropepteroato sintasa, punto, coma, disminuyendo el rendimiento de la expresión de bases úricas en un 50%. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Ya. Sí, profesor. Trimestoprim inhibe a la enzima hidrofolato reductasa, inhibiendo o bloqueando la ruta de construcción, potenciando, ¿no? Potenciando el bloqueo de la ruta de construcción de bases nitrogenadas en el metabolismo del ácido fólico o folatos, ¿no? De los folatos. ¿Quedó claro? Pues me preguntaban cómo lo redactamos. Es un poco largo, pero si nosotros hemos analizado ese fundamento, yo creo que está bastante claro, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? ¿Seguros? ¿Todo bien? Ya. Sí, doctor. ¿No hay preguntas? Ya. Ok. ¿Antivirales o antimicóticos? Los dos. Puede ser Antimicóticos. No, uno. Antimicóticos. Antimicóticos. ¿Qué suena más? ¿Qué suena más? A ver, ¿qué dicen en los chats? ¿Qué dicen en el chat? Nada. Pero antibacterial no es lo que estamos haciendo ahorita. Sí, antimicóticos o antivirales. Antivirales. Porque ahí ya terminamos, antibacterianos. Uy, está reñida el pelea. Antimicóticos, antivirales, están 50-50. Ya. Ya, vamos a hacer primero antimicóticos rapiditos, ¿ya? Y ahí vemos antivirales. Igual lo vemos, ¿ya? Si no termino hoy, ya les dije el lunes tempranito. El lunes les dije, ¿no?
Dije lunes, dije Sí. mañana, no me Sí, acuerdo. el lunes Sí, tempranito. dijo el lunes a las 6 de la mañana. Ah, ya, perfecto. ¿Me despiertan ya? Ya. A ver, hongo, estructura de un hongo. Un ratito, voy a pegarles una imagen para explicarles, ¿ya? Ay, qué bonita esa imagen. Ya está prácticamente todo. Ahí la pego. Doctor, ¿y estas sulfonamidas tienen algún efecto Hola. adverso importante? Ah, sí, muy buena pregunta. Las sulfonamidas en evento adverso importante, significativo, el más complejo que de repente ni lo veamos, pero que está descrito en la referencia, es el síndrome de Steven Johnson. Ok. Cuando vemos los antimicóticos y nos centramos en los targets de acción de los antimicóticos, nos vamos a referir a algunos elementos celulares importantes, ¿ya? Primero, analizar a la pared celular. La pared celular, en el caso de los hongos, está expresada en quitina, ¿ya? Ténganlo en cuenta. La pared celular de los hongos, a diferencia de las bacterias, en las bacterias es peptidoglicano, en los hongos es quitina. Y la enzima importante en esta construcción es la beta D glucanosintasa. ¿Ok? Esa es la enzima. Como cualquier pared celular, ¿qué función cumple las paredes de los hongos? Protección. Proteger. Protección, soporte mecánico, ¿verdad? Soporte, protección, ¿qué más? Intercambio de sustancias, ¿ok? Ya, genial. La glucanosintasa. ¿Quién es la glucanosintasa? La enzima, que genera construcción de quitina. ¿Quién la inhibe? Un grupo de antimicóticos que son las equinocandinas. Las equinocandinas. ¿Qué fármaco es representativo de las equinocandinas? A ver, ¿quién sabe? Principalmente, muy bien, caspofungina. ¿No? Caspofungina. Entonces, ¿qué hace la caspofungina? Inhibe a la glucanosintasa. La caspofungina es una equinocandina inhibidora de la enzima beta-D-glucanosintasa, interviniendo en la síntesis de quitina, inhibiendo o bloqueando la construcción de la pared celular, quitándole funciones de protección, resistencia, soporte mecánico, señalización, conduciendo a la lisis micótica. O sea que tiene un mecanismo homólogo, ¿no?, al de los beta-lactámicos en el caso de las bacterias. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros, por favor? ¿Cuándo se va a utilizar Sí, doctor. caspofungina o cuándo vamos a usar caspofungina o equinocandinas? En infecciones resistentes, ¿ya? En infecciones resistentes. No es un fármaco muy utilizado, ¿no?, porque tenemos fármacos más seguros, ¿no?, y pueden eficacia, como los azoles, por ejemplo, pero ahora vamos a hablar de ello. Otro target importante es la membrana, ¿ya? Pero la membrana tiene dos formas de atacarla. Recordemos que en la membrana celular, limpiarlo, en la membrana celular tenemos un lípido, o los hongos, tenemos, no, pues nosotros no somos hongos, pero los lípidos, los lípidos tienen los hongos, perdón, los lípidos, estoy hablando tonterías ya. Los hongos tienen un lípido importante que es el ergosterol.
¿ok? Ese es un lípido diferenciador de los hongos, el ergosterol. Así como nosotros tenemos colesterol y las plantas tienen estigmasterol, los hongos tienen ergosterol y es un lípido de membrana. Entonces vamos a buscar ahorita una imagen. ¿Tienen los pajaritos? ¿Qué pajaritos hay por ahí? A ver, vamos a ver. Ya. Miren, el ergosterol, ¿ven el lípido en color amarillo al lado izquierdo? La membrana fúngica normal. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este ergosterol es atractivo para un grupo de fármacos llamados antibióticos. Y en este grupo de fármacos antibióticos vamos a tener una clasificación por el tipo molecular. Y tenemos en serie poliénica, no se preocupen mucho el término polien. Polien viene de poli, varios, en doble enlace, poliénico. De ahí viene el término, ¿ya? Y serie no poliénica. Es por una configuración molecular, básicamente. Serie no poliénica. Pero al margen de eso, vamos a analizar la farmacodinámica poliénica, ¿ya? En la serie poliénica tenemos dos fármacos importantes, muy importantes, ¿ah? La anfotericina B, cuyo uso es intravenoso, sistémico para infecciones fuertes, infecciones profundas, ¿ok? Y la nistatina para infecciones micóticas superficiales, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo actúan? Estos fármacos, estoy hablando de anfotericina B y nistatina, sea en el proceso infeccioso que fuese, ¿no? De un hongo sensible, por supuesto, se fija el ergosterol, ¿ok? Se fija el ergosterol. ¿Y qué generan? Como vemos aquí, producen un poro, un canal. Recordemos que la función de la membrana, ¿cuál es? Yo le he explicado cuando veíamos polimixinas. ¿Cuál es la función de la membrana celular? Del plasmalema. ¿Cuál es la función de la membrana? Intercambio, muy bien. Qué voz tan dulce. ¿Quién me hablaba? Suavecito. Ya sé quién me habla. Doble A, 5 doble A, muy bien. Entonces, efectivamente, ¿no? Intercambio de sustancias, esa es la principal función, pero un intercambio que tiene selectividad, o sea, un intercambio que la célula gobierna quién entra, quién sale de acuerdo al requerimiento. Pero ahora que hemos hecho un poro, es como que hagamos un hueco en la pared de la cárcel. ¿Qué va a suceder? Van a salir, se van a escapar. Todos los iones, ¿ok? Ion potasio va a generar un desequilibrio celular y este desequilibrio celular va a condicionar a que la célula se destine a morir. ¿Estamos bien? Entonces, cuando hablamos de anfotericina B intravenoso para infecciones profundas, ¿no? Sistémicas, importantes, resistentes, este antimicótico genera una unión sobre el ergosterol de membrana y esto permite, ¿no? que se genere un poro, se destruya la membrana y salgan a través de estos poros o canales los iones y la célula, cuando pierde el control del paso de sustancias, se destina a morir, apoptosis. Lo mismo hace nistatina. ¿Cuál es la diferencia entre nistatina y anfotericina B? Una diferencia farmacocinética importante. ¿Cuál es la diferencia? La vía de administración. Nistatina no tiene absorción, no se puede administrar vía intravenosa, intramuscular, no se puede administrar subcutáneamente. ¿Por qué razón? Porque es tóxica. Entonces, la formulación de nistatina se ha hecho para que no tenga absorción. Entonces, solamente trabaja en la zona de administración. Por eso es vía tópica. Ahora me dirán, profesor, pero yo he visto una suspensión de nistatina y se traga. Perfecto, pero no se absorbe. Entonces, ¿para qué sirve? Para infecciones mucocutáneas.
Por ejemplo, una candidiasis orofaringia. ¿Puedes tomar la suspensión de nistatina? Sí, pero no se va a absorber. Solamente va a ejercer acción por la zona de tránsito. Profesor, yo he visto óvulos vaginales con nistatina. Perfecto, pero no tienen absorción. Tienen acción local, acción tópica. Entonces, en esa candidiasis vaginal va a ejercer acción justamente interviniendo sobre el ergosterol, fijándose el ergosterol y limitando la función de la membrana, haciendo que el hongo se autodestruya. ¿Estamos claros? ¿Me han entendido, por favor? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Y en la serie no poliémica, ¿a quién encontramos? A Grisiofulvina. Grisiofulvina en la actualidad no se utiliza mucho, pero fue muy, muy utilizado, ¿no? Para infecciones por dermatofitos, o sea, dermatomicosis. Ay, qué bonita esta imagen también. A ver, la pego ya, de lo mismo que he explicado. Está bonita la imagen. Ya, lo mismo que he explicado. Ahí se ve clarito el poro, ¿no? El poro a través de los fosfolípidos. Muy bien. Nada más que la membrana, ya le encontré el error, ¿no? ¿Cómo es la membrana? O sea, han dibujado un pedazo nomás. ¿Cómo es la membrana? Una bicapa, ¿no? ¿Y cómo es esa membrana? Monocapa. Pero bueno, sospecho que ahí han cortado nomás un pedazo, ¿ya? Grisiofulvina. Y en el caso de la grisiofulvina, trabaja sobre el uso acromático, el uso mitótico de los hongos. ¿Qué sucede? A ver, un ratito vamos a poner. ¿Qué es lo que sucede? Los hongos son ya estructuras eucariotas, ¿ok? Y al ser estructura eucariota, hace mitosis. Entonces hacen su profase, su metafase, su anafase, telofase, anafase, ¿no? Hacen todo su proceso mitótico, normal, ¿no? Como cualquier célula. Cumplen con su ciclo celular. Y si ustedes recuerdan, voy a buscar una imagen de profase, ahí lo vamos a trabajar. Y recuerden la profase de una célula eucariota, decimos pues, ¿no? En la profase se hacen visibles los cromosomas, como dice esta imagen. En la profase, ya, vamos a pegarlo para acá. En la profase se condensan las cromatinas, se hacen visible el cromosoma, se duplican y polimerizan los centriolos y se genera el uso cromático, ¿cierto? Esta es la profase. Y aquí estamos viendo todo eso, ¿no? Se está desintegrando la membrana nuclear, se están haciendo visibles los cromosomas, los centriolos se han duplicado y se han polarizado y se está construyendo el uso acromático, ya que va a ser en donde se fijen los cromosomas y luego a través del centrómero se fija, se forma la placa ecuatorial y luego ese uso cromático, que es una tubulina, es una proteína, se comienza a replegar y se lleva las cromátides a los polos para que se duplique el material, ¿no? O la célula, perdón. Entonces, ahí, en ese uso acromático, en ese camino tan importante para la célula, trabaja Grisiofulvina. ¿Cómo? Uniéndose. Y si se une, ¿qué va a suceder? Se bloquea, pues. Y si se bloquea, no hay migración de las hebras de cromátides o las cromátides hacia los polos. Y si no hay migración de las cromátides hacia los polos, ¿a quién hemos intervenido? A la mitosis. Recuerden que el ciclo celular en las eucariotas tiene fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases? La fase G1, la fase S, ahí está la G1, la fase S, la fase G2 y la mitosis. Entonces, si aquí está la célula pequeña y crece, duplica su material genético, síntesis de proteínas y luego división celular. Entonces, si nosotros estamos evitando que la célula
se duplique, porque estamos interviniendo a la mitosis en este caso. Si no hay mitosis, no hay en el ciclo celular, que ya es una célula eucariota, ya no hay fase M de mitosis, mandamos a la célula a la M, pero de muerte, ¿no? De muerte. Entonces, ya no hay mitosis en la célula, ¿ya? ¿A dónde la mandamos? A la apoptosis. ¿De qué manera? Bloqueando la profase. En realidad, bloqueando la mitosis, porque esto ya no es profase, ya ahí correspondería después de metafase, ¿no? Entre metafase, entre anafase, bueno, entre metafase, anafase, donde vamos a generar la retracción del uso cromático. Pero finalmente estamos inhibiendo la mitosis. De esa manera trabaja grisofulvina. ¿Okay? ¿Se entendió? ¿Se entendió, por favor? Sí, perfecto, todo claro. ¿Cómo se llamaba el lípido importante en los hongos de la membrana? Ergosterol. Ergosterol. Muy bien, el ergosterol, perfecto. No sé qué es ahí, no veo. Ergosterol. Hola, Doctor, te buenas tardes. escucho. Disculpe, entonces, en este caso, Te disculpo. la grisofulvina sería un bacteriostático, no, un fungiostático, Un fungistático, claro. un fungistático. Ujú. Ah, ok, gracias. Muy bien. El ergosterol se sintetiza a partir de el proceso metabólico, ya ahí tendríamos que entrar un poquito a la bioquímica de los hongos, pero ya no hay tanto tiempo, se sintetiza desde un lípido que es el escualeno. ¿Ok? El escualeno. Y el escualeno sufre varias transformaciones hasta ser ergosterol. En esta ruta vamos a encontrar algunas enzimas, como por ejemplo la escualeno epoxidasa. No es una sola reacción, hay varias, yo lo estoy resumiendo como una línea nomás para marcar los targets. La escualeno epoxidasa, y también encontraremos a otra enzima que va a ser la 14-alfa, 14-alfa esterol de metilasa. ¿Ok? 14-alfa esterol de metilasa. Y es ahí donde trabajan los antimicóticos. Por ejemplo, las alilaminas, y estos son los dos grupos más utilizados y más seguros, ¿ya? Las alilaminas, bueno, la nistatina también es bastante utilizada. Las alilaminas bloquean a la enzima escualeno epoxidasa. Y los azoles bloquean a la 14-alfa esterol de metilasa. Dentro de las alilaminas tenemos al fármaco. Ok, tenemos al fármaco. ¿Qué fármaco es aquí? ¿Saben? Terbinafina. Muy bien, la terbinafina. Entonces, ¿qué hace la terbinafina? Es una alinamina que inhibe a la enzima escualeno epoxidasa y bloquea el metabolismo del escualeno hacia la construcción del ergosterol, imitando la función de membrana e induciendo a la muerte celular. Claro, porque la célula ya no tiene su membrana completa, pues, ¿no? Ya está la membrana deteriorada, ya está la membrana inhibida en su construcción y entonces la célula se autodestruye. ¿Ok? Y en el caso de los azoles, donde está fluconazol, leconazol, butaconazol, boriconazol, posaconazol, ketoconazol, itraconazol, todos los azoles, ¿no? Cotrimazol, todos los azoles bloquean a la enzima 14-alfa esterol de metilasa. Y cuando bloqueamos a la 14-alfa esterol de metilasa, ¿qué va a suceder?
se va a inhibir lo mismo, ¿no? Bloqueamos el metabolismo o construcción del ergosterol a partir del escualeno, limitando la construcción de la membrana celular, ¿no? Del plasmalema y su correcta función. Por lo tanto, esto limita a la funcionalidad celular y muerte de la célula bacteriana. ¿Ok? ¿Está claro? Dentro de las principales reacciones adversas tenemos a la hepatotoxicidad, ¿no? Que es lo más significativo, digamos, en los hongos. Todos los antimicóticos son hepatotóxicos. Y finalmente tenemos la síntesis de ácidos nucleicos, de bases pirimidínicas. ¿Se acuerdan que con las bacterias trabajábamos en síntesis de purinas? Ahora vamos a trabajar con síntesis de pirimidinas. Y ahí está la flucitosina. La flucitosina es un fármaco que ingresa a la célula micótica a través de una permeasa, tiene su permeasa que le deja ingresar, y esta flucitosina, estoy buscando una imagen, esa flucitosina inhibe, se transforma en realidad en el hongo. Voy a encontrar una imagen. Hay una imagen de farmacología ilustrada bonita, pero no la encuentro. Bueno, lo explico yo, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hola, Rosita, te escucho. Hola. Sí, doctor, había comentado de que una de sus reacciones adversas Rosita, de los ¿estás conmigo? antimicóticos. ¿Me logra escuchar? A ver. Sí, te escucho. Le decía, como había comentado de que uno de los efectos adversos de los antimicóticos era hepatotoxicidad, ¿no era nefrotoxicidad en este caso? ¿Cuál? No, también son potencialmente nefrotóxicos, pero digamos, de forma general, todos los antimicóticos son hepatotóxicos. A eso me refería. Ya, ok, gracias. Muy bien. Fíjense, la flucitosina en la célula micótica, ahí la hice ingresar por una permeasa, ¿no? En la célula micótica se transforma, se metaboliza y forma la molécula del desoxifluoruridín monofosfato. Ya esa es la molécula que produce. La desoxifluor o la 5-fluor desoxiuridín monofosfato. Vamos a ponérselas más completas. Es la 5-fluor desoxiuridín monofosfato. Y esta molécula, que viene del metabolismo de la flucitosina, si alguien puede hacer un screen, por favor, porque lo necesito para mi evidencia de la clase de hoy, no tomé. De algún delegado y lo subí al grupo de delegados, por favor. Gracias. Que sonría. Sí, ya. Entonces, esta molécula inhibe a una enzima importante que es la timidilatosintasa. Timidilatosintasa. ¿Y qué función tiene la timidilatosintasa? La timidilatosintasa regularmente es la molécula que forma o transforma el desoxiuridín monofosfato en desoxitimidín monofosfato. O sea que el metabolismo de la construcción, ¿qué cosa es la desoxitimidín monofosfato? Es una base pirimidínica. Pirimidínica. Y las bases pirimidínicas luego forman nucleótidos y los nucleótidos forman ADN. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el honguito, cuando el paciente utiliza flucitosina, esta flucitosina se transforma en una molécula tóxica para el hongo. Es el 5-fluor desoxiuridín monofosfato. ¿Pero por qué es tóxica para el hongo? Porque esta molécula inhibe a la timidilatosintasa. ¿Y qué función cumple la timidilatosintasa? La construcción de timina. Y así no se acuerdan este desoxiuridín monofosfato, construcción de timina. ¿Y por qué es importante la construcción de timina? Porque todas ellas participan como grupo de bases pirimidínicas. Y si yo inhibo la síntesis de timina, estoy bloqueando la síntesis de bases pirimidínicas. Por lo tanto, estoy interviniendo en la construcción de nucleótidos. Y con esto, construcción de ADN. Entonces, nuevamente nos vamos al ciclo celular. El ciclo celular, ese eucariota, tiene su fase G1, su fase S
que es duplicación del material genético, G2 y luego mitosis. Entonces, en este momento estamos interviniendo en la fase S de duplicación del material genético. No hay fase S. Si no hay S, no hay G2. Si no hay G2, no hay M de mitosis. Si no, la mandamos a la M de muerte. ¿Estamos bien? Y la célula micótica murió. Entonces, hemos intervenido al honguito desde su pared, bloqueando a... Compartir un minuto. Déjame compartir ya. No puedo ya. Hemos matado al honguito desde la pared con las equinocandinas, bloqueando a la beta-D-glucanosintasa, la caspofungina, por ejemplo. Hemos limitado la función de la membrana, uniéndonos al ergosterol con los antibióticos de serie poliénica, como anfotericina B de administración intravenosa y para infecciones micóticas sistémicas, o con nistatina, que también se fija el ergosterol, forma un poro de membrana y genera intercambio no regulado de sustancias y el hongo se destina a morir para infecciones tópicas, ¿no? Superficiales. Luego hemos hablado de los azoles, inhibidores de la 14-alfa-esterol de metilasa, las alilaminas, inhibidoras de la escualeno epoxidasa, que bloquean la construcción del ergosterol para el correcto funcionamiento de la membrana, y finalmente las pirimidinas fluoradas como la flucitosina, que al ingresar al hongo se transformaba en el 5-fluor-desoxiuridín monofosfato inhibidor de la timidilato sintasa, haciendo que no se construyan bases pirimidínicas y que por consecuencia se limite el ciclo celular a nivel de la fase S, inhibiendo la fase G2 indirectamente, pero inhibiendo la fase G2 y la mitosis, destinando a la célula micótica a morir. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, doctor. Dos. No me quedo satisfecho, Sí, no doctor. por ustedes dos, sino por todos. Todo bien, doc. Ya están distraídos. Bueno, les envío un fuerte abrazo. El día lunes, por favor, mañana domingo, no tan tarde, a través del grupo de delegados, me hace recordar, con que uno no me haga recordar, yo me acuerdo el día lunes, no tan temprano, mentira, 6 de la mañana es muy temprano para todos en un día feriado, está bien a las 7, ya, u 8, y ahí les confirmo, ya, pero están atentos en la mañana. No va a durar más de media hora, se los aseguro, es rapidito, antivirales y antirretrovirales, ¿ya? ¿Qué más me queda? ¿Alguien tomó el screen de la pantalla de hoy para que me mande, por favor, al grupo? Sí, le mandé, doctor. Ya, muchísimas gracias. Ay, qué chévere, eso de quién, qué bonita, me han mandado ahí se los comparto. Se los comparto al grupo, ¿ya? Sí, pero bueno, les mando más cosas. Al grupo de delegados mando un poco de info para que la revisen. Ya, delegados, no, delegado fármaco, ya. Ok, chicos, si tienen alguien algún apunte que quiera compartir, de repente que pueda sintetizar un poco esta info y que nos sirva a todos para estudiar, bienvenidos, lo comparten a través de los delegados, si no quieren a través de los delegados me lo envían personalmente y fluye. Gracias y hasta el lunes. Buen fin de semana, estudien y que todo sea con éxito. Bye, bye.